Marcos, capítulo 6. Salió de allí y fue a su pueblo, acompañado de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La muchedumbre que lo escuchaba estaba admirada y decía: ¿De dónde le viene a todo esto? ¿Quién le ha dado esa sabiduría y esa capacidad de hacer milagros? ¿No es este el carpintero? ¿El hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No viven sus hermanas aquí entre nosotros? Y los tenía desconcertados. Jesús les dijo: Un profeta solo es despreciado en su tierra, entre sus parientes y entre los suyos. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y estaba sorprendido de su falta de fe. Jesús recorría los pueblos de alrededor enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no tomaran nada para el camino excepto un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero consigo, que llevaran sandalias, pero no 2 túnicas. Les dijo además: Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de aquel lugar. Si en algún sitio no los reciben ni los escuchan, váyanse de allí y sacudan el polvo de la planta de sus pies como testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar y exhortaban a la conversión. Expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. La fama de Jesús se había extendido, y el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían que era Juan el Bautista resucitado de entre los muertos, y que por eso actuaban en él poderes milagrosos. Otros, por el contrario, sostenían que era Elías, y otros que era un profeta como los antiguos profetas. Herodes, al oír todo esto, decía: Ha resucitado Juan, a quien yo mandé que le cortaran la cabeza. Y es que Herodes había mandado arrestar a Juan, y lo había encerrado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien él se había casado, pues Juan le decía a Herodes: No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre recto y santo, y lo protegía. Cuando lo oía, quedaba muy confundido, pero lo escuchaba con gusto. La oportunidad se presentó cuando Herodes, en su cumpleaños, ofrecía un banquete a sus dignatarios, a los oficiales y a los principales personajes de Galilea. Entró la hija de Herodías y danzó, gustando mucho a Herodes y a los invitados. El rey dijo entonces a la muchacha: Pídeme lo que quieras, y te lo daré. Y le juró una y otra vez: Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue y preguntó a su madre. ¿Qué le pido? Su madre le contestó: La cabeza de Juan el Bautista. Ella regresó enseguida, a toda prisa, a la sala donde estaba el rey, y le hizo esta petición: Quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los invitados no quiso contrariarla, y sin perder tiempo envió a un guardia con la orden de traer la cabeza de Juan. El guardia fue, le cortó la cabeza en la cárcel, la trajo en una bandeja y se la entregó a la muchacha, y ella se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: Vengan ustedes solos a un lugar deshabitado para descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no tenían ni tiempo para comer. Se fueron pues en la barca, ellos solos, a un lugar deshabitado. Pero los vieron alejarse, y muchos, al reconocerlos, fueron allá por tierra desde todos los pueblos, llegando incluso antes que ellos. Al desembarcar, vio Jesús un gran gentío. Sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor,
y se puso a enseñarles muchas cosas. Como se hacía tarde, los discípulos se acercaron a decirle: El lugar está deshabitado y es muy tarde. Despídelos para que vayan a los poblados y aldeas de los alrededores y se compren algo de comer. Jesús les respondió: Denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: ¿Dónde vamos a ir a comprar pan por valor de 200 denarios para darles de comer? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Jesús mandó que se sentaran todos por grupos sobre la hierba verde, y se sentaron por grupos de 100 y de 50. Él tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los fue dando a los discípulos para que los distribuyeran, y también repartió los 2 peces entre todos. Comieron todos hasta hartarse, y con lo que sobró del pan y del pescado llenaron 12 canastas. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Luego mandó a sus discípulos que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Cuando los despidió, se fue a la montaña para orar. Al anochecer, estaba la barca en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viéndolos cansados de remar, ya que el viento les era contrario, se les acercó antes de la madrugada caminando sobre el lago. Hizo ademán de pasar de largo. Pero ellos, al verlo caminar sobre el lago, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y se habían asustado. Pero Jesús les habló inmediatamente y les dijo: ¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No teman! Subió entonces con ellos a la barca y el viento amainó. Ellos quedaron más sorprendidos todavía, ya que no habían entendido lo de los panes y su mente seguía cerrada. Después de atravesar el lago, llegaron hasta la orilla de Genesaret, donde dejaron la barca. Pero al desembarcar, algunos lo reconocieron, recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas a donde oían decir que se encontraba Jesús. Cuando llegaba a cualquier ciudad, pueblo o aldea, colocaban en la plaza a los enfermos y le pedían que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Marcos capítulo 7. Los fariseos y algunos maestros de la ley procedentes de Jerusalén se acercaron a Jesús y observaron que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavárselas. Conviene saber que los fariseos y los judíos en general no comen sin antes haberse lavado las manos meticulosamente, observando así la tradición de sus antepasados. Y al regresar de la plaza, si no se lavan, no comen, y observan por tradición otras muchas costumbres, como la purificación de vasos, jarros y bandejas. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron: ¿Por qué tus discípulos no proceden conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen sin purificarse las manos? Jesús les contestó: ¡Qué bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas! Según está escrito: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me dan culto, pues las doctrinas que enseñan son preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y siguen la tradición de los hombres. Y añadió: ¡Qué bien saben anular el mandamiento de Dios para conservar su tradición! Pues Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será castigado con la muerte. Ustedes, en cambio, afirman que si uno dice a su padre o a su madre: declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, los bienes con los que te podía ayudar,
En ese caso, ya no está obligado a socorrer a su padre o a su madre, anulando así el mandamiento de Dios con esa tradición que ustedes se transmiten, y hacen muchas otras cosas semejantes a esta. Y llamando de nuevo a la gente, les dijo: Escúchenme todos y entiendan esto. Nada de lo que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que sale de su interior es lo que mancha al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de la comparación. Jesús les dijo: ¿De modo que tampoco ustedes entienden? ¿No comprenden que nada de lo que entra en el hombre puede mancharlo? Puesto que no entra en su corazón, sino en el vientre, y va a parar a la letrina. Así, Jesús declaraba puros todos los alimentos, y añadió: Lo que sale del hombre, eso es lo que mancha al hombre, porque es del corazón de los hombres, de donde salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, perversidades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, soberbia y necedad. Todas estas maldades salen de su interior y manchan al hombre. Salió de allí y se fue al territorio de Tiro y Sidón. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer, cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro, oyó hablar de él e inmediatamente vino y se postró a sus pies. La mujer era pagana y sirofenicia de origen. Le suplicaba que expulsara de su hija al demonio. Jesús le dijo: Deja que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Ella le respondió: Es cierto, Señor, pero también los perritos, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: Vete, por lo que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Dejó el territorio de Tiro y se dirigió de nuevo por Sidón hacia el lago de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Le llevaron un hombre que era sordo y apenas podía hablar, y le suplicaban que impusiera sobre él la mano. Jesús lo apartó de la gente, y a solas con él, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: ¡Efatá! ¿Qué significa? Ábrete. Y al momento se le abrieron sus oídos, se le soltó la traba de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Él les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, más lo proclamaban, y tremendamente admirados decían: Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Marcos capítulo 8. Por aquellos días se reunió de nuevo mucha gente, y como no tenían nada para comer, llamó Jesús a los discípulos y les dijo: Siento lástima de esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen nada para comer. Si los envío a sus casas en ayunas, se desmayarán por el camino, pues algunos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron: ¿Dónde podremos conseguir pan en este lugar deshabitado para dar de comer a todos estos? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos respondieron: 7. Mandó entonces a la gente que se sentara en el suelo. Tomó luego los 7 panes, dio gracias, los partió y se los iba dando a sus discípulos para que los repartieran. Ellos los repartieron a la gente. Tenían además unos pocos pescados. Jesús los bendijo y mandó también que los repartieran. Comieron hasta hartarse, y con lo que sobró recogieron 7 cestas. Eran unos 4,000. Jesús los despidió,
subió enseguida a la barca con sus discípulos y se fue hacia la región de Dalmanuta. Se presentaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús, pidiéndole una señal del cielo, con la intención de tenderle una trampa. Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿Por qué pide esta generación una señal? Les aseguro que a esta generación no se le dará ninguna señal. Y dejándolos, volvió a embarcarse y se dirigió a la otra orilla. Habían olvidado llevar alimento y solo tenían un pan en la barca. Jesús entonces se puso a advertirles, diciendo: Abran los ojos y tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes. Ellos comentaban entre sí, pensando que les había dicho aquello porque no tenían pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿Por qué están comentando que no tienen panes? ¿Aún no entienden ni comprenden? ¿Siguen con la mente cerrada? Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. ¿Es que ya no se acuerdan? ¿Cuántas canastas llenaron con lo que sobró cuando repartí los 5 panes entre los 5,000? Le contestaron: 12. Jesús insistió: ¿Y cuántas cestas llenaron con lo que sobró cuando repartí los 7 panes entre los 4,000? Le respondieron: 7. Jesús añadió: ¿Y aún siguen sin comprender? Llegaron a Betsaida y le presentaron un ciego, pidiéndole que lo tocara. Jesús tomó de la mano al ciego, lo sacó a las afueras del pueblo, y después de poner saliva en sus ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿Ves algo? Él, abriendo los ojos, dijo: Veo hombres, y me parecen árboles que caminan. Jesús volvió a poner las manos sobre sus ojos. Entonces el ciego comenzó ya a ver con claridad, y quedó sano, de suerte que hasta de lejos veía perfectamente todas las cosas. Después lo envió a su casa y le ordenó: Ni siquiera entres en el pueblo. Jesús salió con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: Unos que Juan el Bautista, otros que Elías. Y otros que uno de los profetas. Él siguió preguntándoles: Y según ustedes, ¿quién soy yo? Pedro le respondió: Tú eres el Mesías. Entonces Jesús les ordenó que no hablaran de él con nadie. Entonces Jesús empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho, que sería rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y a los 3 días resucitaría. Les hablaba con toda claridad. Entonces Pedro lo tomó aparte y se puso a reprenderlo. Pero Jesús, dirigiéndose a Pedro, lo reprendió en presencia de sus discípulos, diciéndole: Colócate detrás de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Después Jesús reunió a la gente y a sus discípulos y les dijo: Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué puede dar uno a cambio de su vida? Pues si uno se avergüenza de mí y de mi mensaje en medio de esta generación infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos, capítulo 9. Y añadió: Les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto antes que el reino de Dios ha llegado ya con fuerza. 6 días después, Jesús tomó consigo únicamente a Pedro,
a Santiago y a Juan. Los llevó a solas a una montaña muy alta y se transfiguró en su presencia. Sus vestidos se volvieron de una blancura deslumbrante, como nadie en el mundo podría blanquearlos. Se les aparecieron también Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban tan asustados que no sabían lo que decía. Vino entonces una nube que los cubrió, y se oyó una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, cuando miraron a su alrededor, vieron solo a Jesús con ellos. Al bajar de la montaña, les encargó severamente que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, pero discutían entre sí sobre qué podía significar aquello de resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron: ¿Por qué dicen los maestros de la ley que primero tiene que venir Elías? Jesús les respondió: Es cierto que Elías debe venir primero y que restaurará todo, pero ¿no dicen las Escrituras que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Les digo que Elías ha venido ya, y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito de él. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron mucha gente alrededor, y a unos maestros de la ley discutiendo con ellos. Toda la gente, al verlo, quedó sorprendida y corrió a saludarlo. Jesús les preguntó: ¿De qué están discutiendo con ellos? Uno de entre la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se apodera de él, lo tira por tierra, le sale espuma por la boca, le rechinan los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron hacerlo. Jesús les contestó: Generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¡Tráiganmelo! Se lo trajeron, y en cuanto el espíritu vio a Jesús, sacudió violentamente al muchacho, que cayó por tierra y se revolcaba arrojando espuma por la boca. Entonces Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? El padre contestó: Desde pequeño, y muchas veces lo ha tirado al fuego y al agua para acabar con él. Si puedes hacer algo, compadécete de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿Qué es eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. El padre del niño gritó al instante: Creo, pero ayúdame a tener más fe. Jesús, viendo que se aglomeraba la gente, mandó salir al espíritu impuro, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. Y el espíritu salió dando gritos, sacudiendo violentamente al niño, que quedó como muerto, de forma que muchos creían que había muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó, y él se puso de pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Les contestó: Esta clase de demonios no puede ser expulsada sino con la oración. Se fueron de allí y atravesaron Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba dedicado a instruir a sus discípulos. Les decía que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de los hombres, que le darían muerte y que, después de morir, a los 3 días, resucitaría. Ellos no entendían lo que quería decir, pero les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y, una vez en casa, les preguntó: ¿De qué discutían por el camino? Ellos callaban,
pues por el camino habían discutido acerca de quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: El que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, y abrazándolo, les dijo: El que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que me ha enviado. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido, porque no es de nuestro grupo. Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros está a favor nuestro, y todo el que les dé un vaso de agua porque anuncian al Mesías, les aseguro que no quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. Y si tu mano es ocasión de pecado para ti, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las 2 manos al fuego que no se apaga. Y si tu pie es ocasión de pecado para ti, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser arrojado con los 2 pies al fuego que no se apaga. Y si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los 2 ojos al fuego que no se apaga, donde el gusano que los atormenta no muere y el fuego no se apaga. Todos van a ser salados para el fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué le darán sabor? Que no les falte la sal y conserven la paz entre ustedes. Marcos, capítulo 10. Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea, a la otra orilla del Jordán. De nuevo la gente se fue reuniendo a su alrededor, y él, como tenía por costumbre, se puso una vez más a enseñarles. Se acercaron unos fariseos y, para ponerlo a prueba, le preguntaron si era lícito al marido separarse de su mujer. Jesús les respondió: ¿Qué les mandó Moisés? Ellos contestaron: Moisés permitió escribir un certificado de divorcio y separarse de ella. Jesús les dijo: Moisés les dejó escrito esa norma por la incapacidad de ustedes para entender los planes de Dios. Pero desde el principio, Dios los creó hombre y mujer. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los 2 uno solo. De manera que ya no son 2, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le preguntaron sobre esto. Él les dijo: Si uno se separa de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se separa de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Trajeron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos los reprendían. Jesús, al verlo, se indignó y les dijo: Dejen que los niños vengan a mí, no lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces Jesús los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. Iba ya de camino cuando se le acercó uno corriendo. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven.
Jesús lo miró con cariño y le dijo: Una cosa te falta. Vete, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Ante esta respuesta, él puso mala cara y se alejó muy triste, porque poseía muchos bienes. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se quedaron asombrados ante estas palabras, pero Jesús insistió: Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y decían entre sí: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pedro le dijo entonces: Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: Les aseguro que todo aquel que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por mí y por la buena noticia, recibirá en el tiempo presente 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el mundo futuro la vida eterna. Hay muchos primeros que serán últimos, y muchos últimos que serán primeros. Subían camino de Jerusalén, y Jesús iba delante de sus discípulos que lo seguían admirados y asustados. Entonces tomó consigo una vez más a los 12, y comenzó a decirles lo que le iba a pasar. Miren, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús les preguntó: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le contestaron: Concédenos sentarnos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando se manifieste tu gloria. Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz de amargura que yo voy a beber, o pasar por la terrible prueba que yo voy a pasar? Ellos le respondieron: Sí podemos. Jesús entonces les dijo: Beberán el cáliz que yo voy a beber, y pasarán por la prueba que yo voy a pasar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Al oír aquello, los otros 10 se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que quienes figuran como jefes de las naciones las gobiernan tiránicamente, y que sus dirigentes las oprimen. No debe ser así entre ustedes. El que quiera ser importante entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea esclavo de todos. Pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Llegaron a Jericó. Más tarde, cuando Jesús salía de allí acompañado por sus discípulos y por bastante gente, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Cuando se enteró de que era Jesús de Nazaret quien pasaba, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba todavía más fuerte:
Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron entonces al ciego, diciéndole: ¡Ánimo! Levántate, que te llama. Él, arrojando su manto, se levantó rápidamente y se acercó a Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que recupere la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y al momento recuperó la vista y lo seguía por el camino. Marcos, capítulo 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, a la altura de Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: Vayan al poblado de enfrente. Al entrar en él, encontrarán enseguida un borrico atado, sobre el que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá. Los discípulos fueron, encontraron un borrico atado junto a la puerta, afuera, en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿Por qué desatan el borrico? Los discípulos les contestaron como les había dicho Jesús, y ellos los dejaron. Llevaron el borrico, echaron encima sus mantos, y Jesús montó en él. Muchos extendieron sus mantos por el camino, y otros hacían lo mismo con ramas que cortaban en el campo. Los que iban adelante y atrás gritaban: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino que viene, el de nuestro padre David! ¡Hosana en las alturas! Cuando Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y observó todo a su alrededor. Pero como ya era tarde, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al ver de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó a ver si encontraba algo en ella, pero no encontró más que hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo: Que nunca jamás nadie coma fruto de ti. Sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en el templo. Tumbó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie pasara por el templo llevando cosas. Luego se puso a enseñar diciéndoles: ¿No está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Ustedes, sin embargo, la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron y buscaban el modo de acabar con Jesús, porque le tenían miedo, ya que toda la gente estaba asombrada de su enseñanza. Cuando anocheció, salieron fuera de la ciudad. Cuando a la mañana siguiente pasaron por allí, vieron que la higuera se había secado hasta la raíz. Pedro se acordó y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús les dijo: Tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguien le dice a esta montaña: quítate de ahí y arrójate al mar, si lo hace sin dudar y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo lo que pidan en su oración, lo obtendrán si tienen fe en que van a recibirlo. Y cuando oren, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre del cielo les perdone sus culpas. Llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús paseaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esa autoridad para actuar así? Jesús les respondió:
También yo les voy a hacer una pregunta. Contéstenme, y yo les diré con qué autoridad hago esto. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos intentaban ponerse de acuerdo y razonaban así. Si decimos que de Dios, dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero, ¿cómo vamos a responder que era de los hombres? Tenían miedo a la gente, porque todos consideraban a Juan como profeta. Así que respondieron a Jesús. No sabemos. Jesús les contestó. Pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas.